gran amor a pesar de lo que somos. Y sin duda también tenemos que compartir de todo lo que el Señor nos da. Y vamos a hablar precisamente de eso, lo generoso que es Dios. Y yo no sé, esta semana cuán generoso ha sido Dios contigo. ¿Mucho? Creo que sí. Y en respuesta a eso, algo que hacemos en la iglesia es ofrendar. Ofrendamos porque estamos agradecidos por lo que Dios nos da día a día. Entonces vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias porque tú mantienes esta obra. No somos nosotros, solamente somos mayordomos tuyos. Gracias por el trabajo que nos das, porque generosamente nos das de todo, Señor, para que lo podamos compartir con otros, Señor. Y gracias por este lugar donde nos congregamos, que no es solamente un local, es el lugar donde venimos a adorarte en comunión cada 8 días, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo no solamente esos dineros que mis hermanos dan, sino también que aquellos que los reciban lo puedan hacer con toda sabiduría y como para ti, de una manera correcta, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, nuestro Jehová Jireh, que nos provees y nos mantienes. En tu nombre, amén. Y mientras pasan las cajitas, entonces, quisiera preguntar si hoy hay escuela dominical. ¿Sí? ¿Ya subieron? ¿Ya subieron los niños? ¿No han subido? Bueno, Señor, también te oramos por esa escuela dominical, te rogamos por estos niños que ya están siendo bendecidos desde tan pequeños a saber tu palabra, y te ruego por esos profesores de escuela dominical para que ellos puedan hablar a través de sus bocas, o tú hablando a través de sus bocas a los corazones de estos niños para que conozcan de tu precioso evangelio desde ya, Señor, en tu nombre, amén. Y los niños pueden ya subir. Gracias, Walter. Bueno, hoy, si notan un poco vacía la iglesia, pues primero estamos en puentes, ¿verdad? Pero segundo, muchos de nuestros hermanos están en Villa de Leyva. No sé si ustedes sabían que había un campamento de homilética. Homilética es el arte de predicar bien, de enseñar bien, no solamente de predicar aquí en un púlpito, sino de hacerlo bien a nivel, incluso cuando yo estoy enseñando solamente a una persona, cómo organizar una enseñanza para que sea clara, ¿verdad? Eso es homilética, y tenemos varios hermanos allá. Entonces, ojalá que podamos estar orando por ellos, que sea un buen tiempo de edificación y que conozcan mucho más de cómo exponer la palabra de Dios a otros. ¿Ok? Recordamos de qué hemos estado hablando todos estos días, de qué serie estamos hablando, ¿recuerdan? De imitar a Cristo, ¿no? Hemos estado hablando de imitar a Cristo. ¿Qué recuerdan ustedes? Por ejemplo, hace 8 días Ferney, ¿a qué nos movió? ¿A imitarlo en qué? En ser misericordiosos, perfecto. También hemos mirado que el Señor nos ha invitado a imitarlo en su amor, en su valentía, en su servicio. Muchas gracias. Sobreabunda agua. Hoy parece que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar de hoy, porque vamos a hablar de generosidad. ¿Sí o no? Y hoy Dios ha sido súper generoso trayéndome agüita, ¿verdad? Ya van 2 vasos. Qué bien. Vamos a hablar de la generosidad de Dios. Sin duda las canciones que hoy cantamos son canciones que hablan de la sobreabundancia de Dios, de la generosidad de Dios. Esa primera canción que me encanta, de Tumbas a Jardines, porque éramos unas tumbas, muertos espiritualmente en nuestros pecados y delitos, pero el Señor generosamente, como nos compartía Alejandro y nos compartía a través de la dirección Oscar y Pipe también, generosamente nos dio de su salvación, de su amor, y nos rescató de ser esas tumbas que éramos y nos resucitó. ¿Cuántos resucitados hay acá? ¿Cuántos aquí fueron transformados de tumbas a jardines? Amén. Generoso. Nuestro Señor no es tacaño, Él es generoso. Cuando da todo. Vamos a mirar entonces, hoy vamos a hablar de generosos como Cristo, imitando a Cristo en su generosidad. Y vamos a mirar un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 9, creo que está en la segunda diapositiva. Ahí, muchas gracias. Y dice así:
Mateo 9, 35 al 36. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando miren cómo toda, por todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien, ¿qué es generosidad? ¿Qué será generosidad? Dar. ¿Mm? Qué bien, eso es generosidad. Generosidad es dar, es una virtud en la cual tú das todo lo que tienes, ¿cierto? No solamente tus bienes materiales, sino eso que has aprendido, eso que tienes en el corazón, todo lo que Dios te ha regalado, porque a la final no es tuyo, Dios te lo da para que lo des también. De gracia recibimos, de gracia demos, ¿verdad? Y entonces lo damos al prójimo y como decía Orlandito, lo damos no esperando nada a cambio. Esa es la generosidad, esa que está dispuesta a dar todo lo que es sin esperar nada a cambio. Y Dios nos muestra que sin duda tenemos un Dios generoso, ¿verdad? Usted ha meditado un poquito o medite un poquito cuánto Dios le ha dado desde el día en que usted fue fecundado en el vientre de su mamita. Si usted pudiera, ¿será que esta bodega le alcanzaría para llenar todo lo que Dios le ha dado a nivel espiritual, intelectual, emocional y físico? ¿Le alcanzaría esta bodega? Estoy convencido que no. Nos quedaría pequeño. Y entre más años tenemos, sí que la bodega es más grande de todo lo que el Señor nos da generosamente. Como les digo, yo no puedo entender a un cristiano tacaño, yo no lo puedo entender. Eso es que cuando, ahí faltaron 500 pesos, yo digo, ¿este man qué? Sí, yo no lo entiendo, porque es que Dios nos ha dado de una manera tan generosa, pero tan generosa que uno debiera más bien estar dispuesto, bueno, ¿a quién puedo ayudar? ¿Quién está por ahí para ayudarle? Me encanta ver la iglesia cómo se volcó orando por Olga cuando supimos que estaba enferma de cáncer y seguimos orando por ella porque Dios haga un milagro. Generosamente también oramos por Juan Manuel, ¿no? Y seguimos orando porque Dios le ha recuperado tremendamente y milagrosamente su pierna, pero por ahí tiene una bacteria. Seguimos orando y confiando en un Dios generoso que, como decía ahí en su palabra, sana toda enfermedad. ¿Lo creemos? Totalmente, lo hemos visto en nuestra iglesia. Desde el principio, y algo de esto nos hablaba hoy Alejandro cuando compartía ahí en el tiempo de la cena, desde el principio Dios demostró que es generoso. ¿Su creación será que es tacaña? ¿Cuántas galaxias hay? Ni se sabe. Las que el hombre apenas puede ver con sus poderosos telescopios, que creo que son muy pequeños comparados con la vista de Dios, pero son infinidad de galaxias. ¿Cuántas estrellas habrán? ¿Cuántos planetas hay? Nosotros no conocemos nada. Es más, hasta dudo que hayamos llegado a la luna. Pienso que eso fue como medio teatro, pero bueno, no voy a juzgarlo. Pero lo que le digo es que el hombre es tan pequeño comparado con todo lo que uno a veces dice, Dios, ¿para qué nos dio tanto? Porque a Dios le encanta dar así. Y nos muestra, nos enseña. Y desde allá les pregunto, y me pregunto yo, ¿cuán generoso soy yo? Desde ya me estoy preguntando, porque lo primero que encontré cuando dice esta enseñanza es que, no soy nada generoso. No me puedo comparar con un Dios que tiene una generosidad tan gigante. Él en el Edén, en ese huerto del Edén, al hombre, como nos decía hoy Alejandro, nos dio todo. ¿Qué le faltaba al hombre? Nada, nada, todo lo que él podía desear lo tenía en ese huerto. Amén. Y lastimosamente sacrificó todo por un fruto que no sabemos cuál fue. Si fue un mamoncillo, una manzana, no sabemos. La Biblia no habla de eso. Se inventaron la manzana, pero sacrificó todo lo que Dios le había dado por eso. Pero Dios nos entregó todo. Y es más, Él nos sigue prometiendo que el día de mañana nosotros vamos a estar de un huerto vamos a pasar a una ciudad celestial que dice que no vamos a tener necesidad de nada, ni siquiera del sol.
Ni siquiera del sol, ni de la luna, de nada, porque Dios estará en medio de esa ciudad dándonos todo lo que necesitamos. Qué chévere, ¿no? Eso dice en Apocalipsis 21. Así como empezamos en un huerto, vamos a terminar en un huerto también. Dice que con árboles árbol de la vida, todo el que quiera, ahí sí coma. Bueno, ¿ya para qué? Si Cristo ya le dio vida eterna. Perfecto. Pero allí en ese Edén hubo un problemita y es que cayó el hombre en pecado. Y desde que el hombre cayó en pecado, no se degeneró solamente la raza humana, sino se degeneró toda la creación. Toda la creación se dañó. Toda. Cuando uno ve los animales, ¿a quién le gusta ver Animal Planet? Digo, cualquiera de estos de animales, ¿no? Y uno, como cuando un animal es muerto por algún león o alguna otra fiera, llegan todos y cómo llegan, ¿no? Y cómo pelean por la comida. Es increíble que se abalanzan sobre ese cuerpo muerto de un búfalo, supongamos, y entran buitres llenas, o sea, eso, y las peleas tremendas, ¿no? ¿Sí la han visto? Pues sabe que a veces los hombres somos así. ¿Sí han pensado en eso? Porque desde que entró el pecado en nuestra vida nos llenamos de egoísmo. Nos llenamos de codicia, nos llenamos de avaricia, todo lo queremos para nosotros. Y decimos que somos generosos, pero ¿con quiénes? Con los que nos caen bien. La verdad sí. Es más, hasta en la amistad, ¿somos generosos? Yo aquí en la iglesia veo que hay gente que no saluda a todo el mundo. Lo tengo que ver. Porque son generosos en saludar ¿a quiénes? A los que les caen bien. Entonces, ¿qué generosidad tenemos nosotros? Hasta en esas cosas pequeñas se ven. ¿Cuán generoso soy? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar todo lo que Dios me ha dado como Cristo lo hizo? Dios nos dio todo y Cristo nos dio su Hijo. Dice que nos dio su Hijo, lo más preciado, para morir por un poco de enemigos, porque eso éramos en nuestra mente, enemigos de Él. Pero Él lo dio todo. ¿Cuánto debemos dar nosotros? Cristo dio todo para satisfacer, cuando estuvo aquí en la tierra durante esos 3 años, como dice allí, todo lo que era espiritual, porque estuvo enseñando del reino de Dios por todas las sinagogas y por todo lugar que iba recorriendo. Iba enseñando su palabra, porque era una de sus principales misiones, enseñar el evangelio. Pero también iba sanando enfermedades, iba alimentando personas que estaban con hambre. Pero también él emocionalmente con la gente se dolía y se compadecía, como nos dice ahí en la última parte, ¿no? Sentía compasión por ellas, sentía emociones igual por ellos, les ayudaba. Entonces, por eso ese texto clave. Y sin duda, este tema es tan amplio que no voy a poder hoy, bueno, trato de resumirlo, pero esto daría para muchas prédicas hablando de la gran generosidad de Dios. Y vuelvo y repito, ¿han sentido hoy la generosidad de Dios en su vida? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Desayunaron hoy? ¿O alguno por ahí está haciendo ayuno? Pero es porque está haciendo ayuno, pero no, para adelgazar, exacto, sí, pero el Señor seguramente hoy te dio todo. Por lo menos a mí hace 33 años, hoy me dio una gran esposa. ¿Sí? La cual durante esos 33 años ha mostrado precisamente Dios a través de ella lo que es generosidad, lo que es darse toda por alguien que a veces ni se lo merece, que ese soy yo. Vamos a hablar entonces de 3 aspectos de la generosidad que fueron bien evidentes, según lo vemos ahí en ese pasaje, en Cristo, y que quiere que nosotros lo imitemos en eso, y es en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Empecemos por la generosidad espiritual. Dice que Jesús, miremos allí gracias, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hermanos, la principal misión de Cristo cuando vino a este mundo fue presentarnos el evangelio. El evangelio es ese mensaje de salvación del cual nos hablaba Pipe, ese mensaje donde dice: yo vengo a este mundo a anunciarles que si ustedes creen en mí y depositan toda su confianza en mí, yo voy a llevar todos esos pecados al Padre y voy a limpiarlos.
Y para demostrarles que en verdad yo vine a eso, voy a ir a esa cruz y voy a morir y voy a resucitar, para que ustedes también el día de mañana resuciten y tengan vida eterna. Para eso lo hago. Y Él vino y entregó toda su vida por, vuelvo y repito, aquellos que no lo merecíamos. Pero Dios mostró todo su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y veamos algunos ejemplos de esa generosidad espiritual que el Señor nos mostró. Empecemos por perdón y restauración. Primero, vamos a poner un punto acá grande, generosidad espiritual, y pongan uno abajo que diga perdón y restauración. Como les digo, me va a quedar corto de todo lo que espiritualmente Dios nos ha dado. Yo no sé si usted en Juan 8, no vamos a leerlo porque no nos quedaría tiempo para leer tantos pasajes que traje hoy, pero en Juan 8, 1 al 11 creo que ustedes recuerdan una historia donde una cantidad de hombres atrapan a una mujer, dicen en el momento justo en que estaba adulterando, ¿recuerdan? Y la traen a rastras, porque así las traían en esa época. A rastras traían a esa mujer adúltera y el Señor estaba allí escribiendo en el piso, no sabemos qué, y allá la echan y dicen, bueno, para probarlo, según la ley de Moisés, Jesús, a esta mujer hay que apedrearla. Y el Señor siguió escribiendo. Entonces, ¿tú qué dices que hagamos? ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, como hay tantos santos acá juzgando a una persona, pues que tire la primera piedra del santo, el santo puro. Obviamente no quedó ni uno. Dice que el más viejo, que más pecados tenía, del más viejo al menor, se fueron yendo. Y de pronto él levanta su cabeza y mira que no hay nadie y le dice, oye, ¿y dónde están los que te estaban acusando? Dice, no, Señor, ya no hay ninguno. Dice, ni yo tampoco te voy a condenar, pero ve y no peques más. Allí había en esos hombres todo lo porquería que somos como seres humanos. A ver, ¿dónde estaba el hombre con que estaba pecando ella? ¿Por qué a ese no lo trajeron? Porque en esa época abundaba la parcialidad y el machismo, abundaba el el menosprecio a la mujer. Por eso no trajeron al hombre, trajeron fue a la mujer. Y no fue al único que el Señor a la única persona que Dios le ofreció ese perdón espiritual y la restauró, porque vemos que en ese pequeño momento en que Él le dice, yo, el Mesías, el Hijo de Dios, no te condeno, vete y no peques más, le está dando un consejo, le está diciendo, restaura tu vida, cambia. Y no fue al único que le ofreció eso, a la única. Recordemos en Marcos 2, 1 al 12, unos amigos que tenían un amigo que era paralítico, ¿recuerdan? Qué amigazos, 3 amigos. Yo quisiera tener de esos amigos que esos amigos generosamente dijeron, allá está Jesús que sana toda enfermedad, vamos a llevar a mi amigo. Pero cuando llegaron a la casa de Jesús, esa vaina estaba como partido Santa Fe Millonarios, así. Eso no había por dónde entrar, ¿verdad? Los de Millos quedan serios. No, tranquilos. El otro año. Y llegan allá llegan al estadio, ¿verdad? Llegan allí a esa casa, no encuentran cómo entrarlo, llegan y se inventan algo, quitan el techo, vamos a pensar en el día de hoy, unas tejas, y colocan allí al paralítico en medio donde estaba Jesús. Y Jesús lo primero que hizo, ¿qué fue? Que perdonó sus pecados. Cualquiera diría, va a sanarlo. Pero él primero lo que hace es que le perdona sus pecados, porque la principal causa de la parálisis de este hombre, como es la tuya y la mía, es el pecado. Nosotros somos esos paralíticos espirituales. Esos somos nosotros. Pero un día el Señor nos perdonó. Antes que levantarnos, nos perdonó. Él perdona a este hombre y fuera de eso lo restaura en todo las áreas de su vida, lo restaura físicamente y le dice, bueno, para que vean que yo puedo perdonar pecados, porque había gente que ya lo estaba juzgando, pues también te digo, levántate y camina. Y eso hizo con nosotros. ¿Cuántos de nosotros acá han recibido ese perdón y esa restauración?
Es más, ¿cuántos de nosotros acá los seguimos recibiendo? Porque seguimos pecando. Ahora yo les pregunto, ¿qué tal son ustedes para perdonar y restaurar? Hacen bien en quedarse callados, porque a mí me pasa igual. Yo me pregunté lo mismo y dije, ¿cuán generoso soy yo como tú, Señor, de otorgar todo ese perdón incluso a aquel que es mi enemigo? Porque eso es lo que dice allá en Mateo 5:43 al 48, que la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que si tu enemigo tiene sed, dale de, y si tiene hambre, dale de comer. Hazle el bien a tu enemigo y así mostrarás que Cristo realmente está en tu vida. Wow, y eso es tremendo, ¿no? Tan grande fue el Señor y nos mostró también generosidad a estos que éramos estos paralíticos enemigos de Él, que así mismo nos llama a ser igual. No sé, y piensa en alguien en el cual tal vez tú no has perdonado. Piensa. Yo conozco personas que llevan años con un odio en su corazón y no han perdonado y son cristianos. Recibieron toda esa generosidad de perdón de Dios, pero no son capaces de perdonar a su prójimo o a su hermano que está al lado. Pero estamos llamados a esos, a perdonar y a restaurar como Cristo. Ahora, dentro de esa restauración o esa generosidad, perdón espiritual, observemos que no solamente dio perdón y restauración, sino también, un segundo punto ahí, dio salvación eterna. En Lucas 23, 39 al 43, otra vez les narro la historia, encontramos a Jesús crucificado. Y al lado de él, ¿quiénes estaban? Dos ladrones, igual que nosotros. Porque es que a nosotros nos encanta esos ladrones. Esos ladrones somos nosotros, la humanidad. La mitad lo rechaza, más de la mitad lo rechaza. Pero unos pocos lo aceptan. Eso es la humanidad, dividida entre los que lo han aceptado y los que lo han rechazado. Y ahí está en medio el Señor de esos dos ladrones y uno de ellos le dice, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y solamente dice eso. A él ni lo bautizaron, para esos que creen que el bautismo salva. A él ni lo bautizaron, ni le hicieron la primera comunión, ni la confirmación, nada de esa vaina. Él simplemente dice, creo en ti. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dio salvación eterna. Pero más que salvación eterna, como el Señor le gusta dar sobreabundantemente, le dice, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. ¿Cuántas cosas tiene el paraíso? Tiene la presencia de Dios, ¿para qué más? O sea, miren la sobreabundante salvación eterna que el Señor le dio. Definitivamente el Señor no es tacaño, ¿verdad? Para nada. Él cuando da todo a los que son sus hijos. Cuando uno ve Efesios 1, ¿cuántas cosas dice allí que el Señor nos da? Dice que ya somos herederos con Cristo de todo lo que Él nos dio. Somos coherederos con Él. Estamos bendecidos en las regiones celestiales, en todo. O sea, nosotros ya tenemos todo a pesar de estar acá. Pero ya Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos espiritualmente hablando. Y nosotros estamos llamados, obviamente, a ofrendar también salvación eterna. ¿Cómo? Evangelizando. Yo, la verdad, veo que nosotros a veces somos tan poco generosos cuando alguien al lado nuestro pasa, habla con nosotros y uno nunca le comparte el Evangelio de Salvación. ¿Cuántas personas han pasado por tu lado que tú has tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio y decirles, mira, tenemos un problema con el Señor, es hora que lo resuelvas, pero si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, Él promete que te va a dar el paraíso? ¿A cuántos de ustedes le han generosamente dado eso? ¿Y a cuántos hemos dejado de darle? Bien, y terminemos ahí esa generosidad espiritual pensando en las riquezas del reino de Dios, ¿no? El Señor, como un Dios generoso, como lo veíamos allí en Efesios, nos dio absolutamente todo. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio redención, expiación, de la cual estaba hablando ahorita Pipe, perdón, justificación, vida eterna, herencia celestial. Nos ha dado sabiduría, conocimiento, dones espirituales.
Esas son cosas que para nuestra mente finita son difíciles de imaginar, pero son una realidad. ¿Y todas fueron dadas en quién? En Cristo. Porque Cristo nos dio absolutamente todo esto. Y esas cosas que el Señor nos da, qué importantes son cuando hemos enfrentado el pecado. ¿Cómo uno toma esos recursos que el Señor le dio abundantemente para vencer el pecado? Y como que a uno se le olvida eso, ¿sabe? A uno se le olvida que lo que el Señor nos dio es tan grande. Y sin embargo, a veces vemos el pecado como que si fuera más grande que eso. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que tú puedes vencer el pecado con todo lo que, las riquezas que el Señor te ha dado? ¿Sí? ¿Lo dudan? Sí. El pecado es un microbio al lado de lo que el Señor nos ha dado, de las riquezas de su gloria. Podemos decirle no al pecado y echarlo fuera y no seguir de pronto practicándolo o viviendo en él. Claro que podemos hacerlo, porque es mucho más grande lo que el Señor a nosotros nos ha dado en sus riquezas en gloria. Estamos llamados a ofrendar y a generosamente dar de esas mismas recompensas, de esa misma gracia, de ese mismo riquezas en gloria que el Señor nos ha dado. En Mateo 10:8 dice: sanemos enfermos espirituales. Bueno, lo estoy parafraseando, pero Mateo 18 dice, cuando le ordena a sus discípulos que vayan, dicen: sanen enfermedades, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia han recibido, de gracia den. Pero a nosotros, ¿saben que también nos está diciendo lo mismo? Estamos llamados a sanar enfermos espirituales que están muriendo en el pecado. Estamos llamados a resucitar a esos muertos, como dice Efesios 1, muertos en sus delitos y transgresiones. Estamos llamados a limpiar leprosos de toda la maldad que a veces habita en nosotros. Estamos llamados a dar gracia de esa misma que hemos recibido. Ahora pasemos a un segundo tema y pasemos a esa generosidad que Cristo tuvo desde el punto de vista emocional. Yo le quiero preguntar antes de leerlo, ¿usted ha sentido que Dios algún día lo ha apapachado? ¿Sí o no? ¿Ha sentido que Dios lo ha abrazado? Alce su mano, ¿quién en un momento de tristeza, en un momento de que uno está que bota la toalla, usted ha sentido que Dios ha puesto su brazo sobre usted? Gracias. Gracias. Yo lo he sentido. A veces uno lo siente a través de la iglesia, porque Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia también. Y siente uno como ese abrazo, ¿no? Como no estoy solo en este momento de depresión, en este momento que estoy pasando por una crisis de ansiedad, no estoy solo. El Señor está ahí. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no tan solo predicó con palabras y no tan solo se preocupó por las necesidades espirituales de las personas. Él predicó con su amor, con su compasión, y se preocupó por todos los problemas y las áreas de la vida de las personas, y ahí entra el área emocional, por las necesidades del corazón de los hombres y de las mujeres. ¿Ustedes creen que Dios nos entiende emocionalmente? Es más, ¿creen que Cristo nos entiende emocionalmente? Absolutamente. Allá Hebreos 4:15 dice que Él vino y vivió como cualquier ser corriente acá, como nosotros, y pasó las mismas necesidades y sufrió las mismas cosas que sufre cualquier persona. Por eso es que Él entiende nuestras debilidades. Él nos entiende. Él nos entiende. Yo lo digo por experiencia propia, pero cuando a veces uno emocionalmente está mal, creo que es de las cosas que son más duras que incluso una enfermedad. ¿Sí? Y es increíble que uno no sé, o sea, de verdad que nuestra confianza y nuestra fe es muy buena cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, ¿cómo decae, no? Se nos olvida esa generosidad de Dios tan grande, que es capaz de venir y abrazarnos y decirnos: tranquilo, estás pasando por una prueba, pero te estoy fortaleciendo, te estoy ayudando, vas a estar mejor cuando pases y yo estoy contigo. Ahí en el agua, estás en el agua y van a pasar inundaciones, por tu vida, pero Él promete que no nos vamos a ahogar.
Eso es lo que nos dice allá en el capítulo 43 de Isaías, que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Pero pasaremos por el fuego, sí, pero no te vas a quemar. Cristo, sin ninguna duda, fue generoso, demasiado generoso desde el punto de vista emocional. Ustedes recuerdan, y quiero primero mostrar que fue generoso en compasión. Cuando Lázaro murió, obviamente el Señor intencionalmente llegó días después. Él sabía lo que iba a hacer. Juan 11 nos relata toda esa historia. Él se demora en llegar allá. Todo el mundo como que dice, pero a ver, si le dijeron que estaba grave y se está demorando, estaba como la CPS aquí en Colombia, el Señor, sí, estaba demoradito, pero él sabía por qué. Él sabía por qué. Y se demora un poco, llega allí y encuentra a Marta desesperada. ¿Por qué, Señor, llegaste hasta ahora? Y el Señor dice, bueno, tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, fresca, tranquila. Y sigue avanzando, pero de pronto ¿a quién encuentra? A María. ¿Y María cómo estaba? Llorando. Llorando, y al lado había un poco de amigos llorando también. Y a mí eso me llama la atención porque el Señor, sabiendo que lo iba a resucitar, dice que se movió a compasión y el Señor lloró. El Señor lloró. Eso es lo que es chévere ver a un Cristo que tenemos, que es un Dios personal. No es algo alejado allá en la galaxia número 40, ¿no? El Señor está acá con nosotros y Él llora con nosotros, nos abraza cuando emocionalmente estamos mal. Él se compadece con nosotros, se alegra también con nosotros, porque el Señor también reía, ¿no? Es bonito ver eso y ver su generosidad, ese corazón amoroso que Él tiene para nosotros, para unirse en abundantes lágrimas a llorar con nosotros. Ahí está con nosotros. Y es gracioso, digo yo, porque después Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero sintió tristeza. Qué bonito, ¿no? Él sabe que nos va a sacar del hoyo. ¿Lo creen? Él sabe que nos va a sacar del hoyo, que nos va a sacar de esa prueba que estamos, pero Él mientras tanto llora con nosotros. ¿Haces tú lo mismo? Cuando alguien está triste, ¿lloras con él? ¿O solamente te acercas a él cuando está bien? ¿Sí? Porque a veces pasa eso, ¿no? A veces somos tan indolentes. Por ese mismo pecado que nació allá en el Edén, nos hemos vuelto tan egoístas a veces que no nos importa el dolor ajeno. Y yo, lastimosamente, tengo que decirlo así, lo tengo que ver en el pueblo cristiano. No lo digo de esta iglesia, donde gracias a Dios he visto mucho el amor de mis hermanos y he visto cómo se vuelcan en oración por otros, pero sí he tenido que verlo en el pueblo cristiano, la indolencia. Cuando alguien cae en esas redes sociales, lo cogen y, mejor dicho, si tuvieran un fusil le darían bala. Estoy seguro. Qué indolencia, qué forma de hablar cuando una persona cae. A veces somos así, pero estamos llamados a ser diferentes, hermanos, a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre, a brindar abundante y generoso consuelo al que lo necesita, amén. A eso estamos llamados. Un segundo punto dentro de este punto, ese primer punto se llamaba el Señor sintió compasión, es que el Señor, a mí me encanta y eso es parte de su generosidad. El Señor no discriminó, como les decía, la generosidad hace el bien, como decía Orlandito, sin mirar a quién, ¿cierto? Y sin mirar a quién. No es que voy a ayudarle al que me cae bien. No, ayuda. Simplemente dice, esta persona necesita ayuda, yo lo voy a ayudar. En Marcos 1, 40 al 45, se nos narra de un hombre que llegó a la sinagoga leproso y el Señor sintió dolor cuando lo vio. Una persona leprosa en ese tiempo era algo terrible. Si ahora es tenaz, en esa época era peor. En esa época incluso ellos ni vivían en el pueblo. ¿Dónde estaban ellos? Afuera, en el desierto. Eran relegados totalmente, menospreciados mucho. Y si alguien veía a un leproso, lo primero que hacía era pasarse para el otro lado y por allá pasaba por el otro lado. Y ahí es donde les digo, porque es que de pronto se me pega eso. Y a veces no nos pasa igual a nosotros con los leprosos de este mundo. ¿Nosotros en la iglesia somos discriminatorios? Sí, como nos creemos tan santos y nos creemos tan buenos a veces, cuando se nos olvida lo malos que somos. Entonces cuando vemos una persona que es pecadora, que
anda en las drogas, que anda en el alcohol, que anda perdido, que no sé, pertenece a esa comunidad LGBTIQ+, entonces como que guácala y mal leproso, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué hizo? Se acercó al leproso y lo sanó delante de los fariseos, a los cuales ¿qué hicieron? Criticar, sin lugar a dudas. Él sanó, no discriminó a estas personas por su condición. Él dio todo lo que tenía y dio todo con amor, con esa generosidad, porque sentía compasión. Ahí está la clave. Para uno ser generoso, ¿qué tiene que sentir? Compasión, dolor, que me duela, como decir, oiga, si yo un día estuviera en la situación de este hombre tremendo, y eso es lo que me hace sentir dolor hacia esa persona. Porque si yo digo, yo jamás voy a ser así, tenga la seguridad que no va a ser generoso. Y nosotros mostramos esa misma generosidad con aquellos que no nos caen bien de pronto. Sería bueno pensarlo, ¿no? Y como un tercer punto aquí dentro de esa generosidad que el Señor nos mostró emocional, es ver que fue tierno. ¿Fue Jesús tierno? Bueno, pues si no recuerdan, Marcos 10, 13 al 16 nos narra que unos niños, que eran otros menospreciados en esa época, y las niñas peor. A veces que si sabían que iban a ser niñas en el Imperio Romano y una vez, chao, no alcanzaban a nacer y las mataban. Eso pasaba en el Imperio Romano. Y aunque no lo hacían los hebreos, en todo caso una niña como que, no, esta no es la que va a heredar mi apellido, ¿no? Pero dice que los niños en general eran menospreciados. Y de pronto llegan estos niños y ven a Jesús y ¿qué hacen? Yo creo que sintieron la ternura y el amor que Jesucristo despedía, estoy completamente seguro. Y es que un niño lo siente, ¿saben? Los que hemos tratado con nietos, ya tengo 4, uno sabe cuando a un chino le cae mal otro. Sí, seguro. Hay gente que no le genera confianza y dice, yo con este no, y uno dice, pero abrace al Señor y dice, el niño como que lo siente, siente el rechazo, ¿verdad? Pero los niños cuando sienten esa ternura, ellos salen corriendo a abrazar, ellos son muy sinceros, ellos lo que sienten así, lo dicen, y cuando vieron a Jesús se abalanzaron y lo abrazaron. ¿Y qué hicieron los discípulos? Sí, inmediatamente fueron a quitarle los niños. Y no tanto porque, vuelvo y repito, no tanto porque los niños estuvieran molestando a Jesús, no, eran porque los niños eran menospreciados. ¿Cómo estos niños están tocando al maestro? ¿Cómo es posible? Y fueron a quitarse al Señor y dice, quietos, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No de los que se creen mucha cosa, de los que son humildes, como los niños, de los que son tan sinceros, tan transparentes como un niño, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor con ternura los abraza. Qué hermoso ese cuadro, ¿verdad? Ese es de los cuadros más hermosos que yo recuerdo de Jesús en la tierra, abrazando a estos niños, tal vez jugando con ellos. En la serie de Chosen hay un capítulo, para los que lo han visto, es de los primeros capítulos de Chosen, donde el Señor está como aparte, por allá meditando, hablando con el Señor, y hay unos niños que empiezan a acercarse poco a poco a Él, ¿no? Y yo me imagino que algo así fue lo que pasó, un cuadro muy, muy bonito de cómo el Señor es generoso con los más débiles. Por eso ustedes creen que cuando ustedes están en debilidad, el Señor está con ustedes, tiernamente se acerca a ustedes y también a ustedes como unos niños los pone aquí en las piernas y los apachacha, ¿verdad? Así es el Señor. Y cuando somos débiles, Él nos fortalece. ¿Cuán tiernos somos nosotros? Es la pregunta. Con esas personas que son débiles, que necesitan ayuda, que necesitan, que tienen problemas emocionales, que están tristes, que usted sabe que esa persona hoy está que casi se suicida. Usted corre a hablar con ella, a abrazarla, a decirle tranquila, hay un Cristo que puede sacarte de eso, yo estoy contigo, brindando un consejo sabio tal vez a una persona que está triste, que de pronto fue abandonada por su esposo o por su esposa. ¿Sí? Hay tantos problemas emocionales en la vida de las personas, son infinidad.
Un hijo que se va para el exterior, uno diría que chévere, se va a estudiar, pero ¿cómo quedó esa mamá? Quedó triste, pero ¿se le importa? Bueno, a eso el Señor nos llama, a tener esa misma condescendencia, esa misma ternura, ese mismo amor para con aquellos que sufren de manera emocional. Vamos a terminar con generosidad física. ¿Ustedes han sentido, otra vez, repito, que el Señor, cuando físicamente han estado mal, el Señor les ha ayudado? ¿Ustedes cuando dicen, nuestro Jehová Jireh, de verdad lo creen? ¿Nuestro Jehová que provee? Yo sí lo creo. Y dice en la parte B de Mateo 9:35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 15:32 dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Esto solamente para mostrar a un Dios que también se interesa por nosotros en todas las cosas físicas que nuestro cuerpo necesita. No solamente sanó enfermedades, también nos alimentó, también les dio de tomar agua. Y desde siempre Dios ha sido así, generoso para con nosotros. El Señor fue súper generoso en todas las áreas de la vida de aquellas personas que lo seguían. Y en lo físico, pues no fue la excepción. Él se preocupaba por esas necesidades básicas de las personas. ¿Qué dice el Salmo 23 en el primer versículo? De Jehová es mi y nada. ¿A qué se refiere? Porque después sigue hablando, ¿no? De que lo lleva a pastos verdes, al agua, le da las necesidades básicas que un hombre y una mujer necesita. Tengan la seguridad que el Señor nos las da y nos las ha dado. Y también problemas de salud. Es más, a mí me encanta ver que el Señor a veces se preocupa por cosas que de pronto a uno se le da pena pedir. ¿Sí o no? ¿A ustedes no le ha dado pena? Yo qué voy a pedir por eso, ¿no? Yo me imagino a Walter pidiendo por Santa Fe, ¿no? Y le salió, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Pero hay veces que de verdad uno dice, ¿será que Dios sí se interesa de esto que voy a pedir? Ay, me da hasta pena pedirle por eso. Pero vamos a mirar que sí, el Señor es tan generoso en nuestra área física que hasta esos caprichos que a veces tú tienes, el Señor también te los consiente, desde que estén dentro de la voluntad de Dios, obviamente. Primero quiero mostrar que Dios provee para nuestras necesidades básicas. En Juan 6, 1 al 14, y lo estábamos viendo ahorita también en el texto de Mateo, Él nos narra que un día Jesús y sus discípulos se encontraban en Galilea, cerca del mar de Galilea, y Él estaba predicando del Evangelio del Reino. ¿A cuántas personas? ¿O a cuántos hombres? 5,000. Ahí está que le estaba hablando que eran un poquito discriminatorios, no nombraban a las mujeres y a los niños, o sea que si había 5,000 hombres, realmente ¿cuántas personas alimentó el Señor? Piensen en niños y en mujeres. Ahí habla de la alimentación de los 5,000 hombres, o sea que por lo menos habían unas 8,000 personas allí reunidas. ¿Y por qué lo seguían? Porque Él había hecho señales milagrosas, había sanado mucha gente y la gente lo estaba siguiendo a causa de eso. Y otra vez de nuevo dice que Él siente compasión por esas personas y se preocupa porque no habían comido. Y hay un niño que me llama la atención porque es un ejemplo de generosidad, que tenía 5 panes y 2 peces. El niño que dijo, venga, me los escondo porque según esto no hay comida. ¿No dice que el niño todo lo que tenía lo dio? Y eso es generosidad. Doy a que me quede sin nada, pero ¿cuánto recibió el niño después? Yo creo que comió más de 5 peces. Estoy seguro que comió súper bien y más, y muchos más, 5 panes y mucho más que 2 peces debió comer. El caso es que cuando el Señor hace este milagro, nos muestra su tremenda generosidad y cómo Él sobreabunda cuando hace alguna cosa, porque dice que alimentó a todos esos 7,000, 8,000 o 9,000 personas que habían ahí, y fuera de eso sobraron 12 cestas. Y las cestas, según nos dice la Biblia, eran como de esta altura, eran grandecitas. Sobraron 12 cestas.
O sea, no dijo, ay, démosle, pero apenas como que a ras, ¿no? Cuando se gastan la plata, no. Señora, la plata de los cielos. No, el Señor sobreabundó que hasta se hartaron y no alcanzaron a comerse todo eso. Sobraron 12 cestas. ¿Sí ven la generosidad del Señor? ¿Ustedes creen que ustedes han sido alimentados de esa manera también? Sí. Oiga, qué triste. ¿A usted alguna vez se le ha dañado algo en la nevera? ¿Sí? ¿Se le ha dañado comida? Tremendo, ¿no? Ahí es cuando uno se da cuenta que el Señor, cuando da abundantemente. El Señor nos demuestra en este milagro que Él puede y nos da todo lo necesario para vivir en sobreabundancia. Y como dice Filipenses 4:19, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Conforme a sus riquezas. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor en los cielos? Todas. Conforme a todas sus riquezas en gloria, así el Señor te provee. Entonces, tienes que preocuparte, como dice la canción de Él proveerás, porque el Señor de pronto, ay, ¿será que mañana sí habrá para pagar el recibo del agua? ¿Será que el Señor no puede pagarte ese recibo y más? Amén. A veces nos falta esa fe en un Dios generoso que provee abundantemente y que nos llama a ser generosos. ¿Ustedes invitan personas a su casa para un desayunito, para unas onces, para un almuerzo? ¿Sí? Alcen su mano quienes son bien hospedadores. Yo sé que aquí hay varios. Sí, que hay varios, que les gusta invitar gente a su casa y brindarles un buen almuerzo. Allá Nacha me la conozco con sus buenos sancochos abundantes, ¿verdad? Por dar un ejemplo, pero sí he tenido que probarlos, gracias Nacha. Y es Nacha y Orlando, obviamente, porque son los dos muy generosos, gracias. Que han abierto su casa para que muchas personas allí conozcan de Cristo, además, porque es generosidad en todos los sentidos. Entonces, eso es un llamado de atención a mí. Oiga, yo sí abro mi casa, invito, ¿o será que solo invito a los que me caen bien? O yo invito a todo el mundo, vengan a mi casa. Porque es que el Señor me ha dado tanto que yo quiero también dar de lo que el Señor me ha dado. Porque eso es generosidad. La verdadera prosperidad, esa que están hablando algunas iglesias falsas, la prosperidad no es llenarnos de plata. Que es que el que tiene harta plata y un Mercedes-Benz allá, que ese sí está próspero porque el Señor lo está bendiciendo. La verdadera prosperidad es que con lo que el Señor me da, yo bendigo la vida de otros. Eso es prosperidad. Amén, ¿sí o no? Eso es prosperidad. De gracia recibo, de gracia doy. Un punto ahí importante, sanaba enfermedades, ¿no? Entonces no solamente todas las necesidades físicas, y hablando de las necesidades físicas, recuerden que hay una promesa allí en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Que dice que no nos afanemos por nada. Si el Señor alimenta las aves del campo, no los va a alimentar a ustedes, señores, que valen mucho más. Y sanaba enfermedades. Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor sanó muchas personas. Realmente los evangelios están llenos de sanidad dada por el Señor, pero no solamente mientras Él estuvo aquí en la tierra. El Señor siempre ha sanado. Siempre. Por eso es llamado en el Antiguo Testamento Jehová Rafa o Yahvé Rafa, que significa Dios que sana. ¿Verdad? Dios que sana. Y aunque a veces uno diría, como le pasó al pobre Job, ay, Señor, ¿por qué esta enfermedad me cae a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Y se siente solo, porque si hay momentos duros de la vida de uno es estar físicamente enfermo, sin duda. Sin embargo, el Señor se preocupa por nosotros cuando estamos enfermos y dice que abundantemente nos da de su sanidad. Y nunca fue poca, como les digo, siempre fue abundante. ¿Y nosotros? ¿Será que podemos sanar? Bueno, aquí podemos tener una discusión por los dones espirituales, pero no pensemos en eso, más bien pensemos en que nosotros sí podemos preocuparnos por aquellos que están enfermos, que es más importante, orar por ellos como hemos hecho acá. Y qué bonito las iglesias como esta, que solamente voy a poner un ejemplo de los muchos ejemplos, el ejemplo de nuestro anciano Ferney Horta,
que vimos una iglesia orando, orando, orando y orando y orando y orando, y vemos como el Señor también nos probaba, porque a veces como que decía, se nos fue, y ore más fuerte, más rodilla y ta. Y mire cómo el Señor, porque, bueno, aquí está Ceci, pero ella, sin duda, pueden preguntarle, lo que pasó con Ferney fue un milagro, si es que no lo creen. ¿Sí? Ahí pasó algo, que solamente el Señor lo hizo. ¿Y nos usó a nosotros? Sí. Qué bonito es el Señor que nos usó para que orando abundantemente, porque así fueron nuestras oraciones generosas, abundaron, orábamos y orábamos, y el Señor oyó nuestra oración conforme a su voluntad y sanó a Ferney, pero así mismo ha sanado a muchos en esa congregación. Ahorita por eso oramos por Juan Manuel y oramos por Olga, confiados en que el Señor hará un milagro si es su voluntad de salvar esa pierna del bebé y su vida, igual de quitar ese cáncer de la vida de Olga, lo cual rogamos por eso. Y no nos cansemos de orar por los demás. Por último, lo que les decía, el Señor a veces también es generoso en esas cosas que uno pudiera decir es un capricho. ¿Cuántos aquí tienen un sueño? Si usted no tiene sueños, está muerto. Es lo que le digo. Usted tiene que tener un sueño de algo. ¿Sí? Piensa en un capricho, en un deseo que tiene. El que no tiene carro, ¿quisiera tener carro? Ay, no, todos. No. Me resultaron súper espirituales todos. Sí, uno a veces tiene eso. Yo quisiera viajar. Sí, tengo por ahí un paseo en mente, pero no tengo plata. pero yo confío en que el Señor a veces también, y yo le oro esas cosas, no crean que una vez, vuelvo y repito, a veces como que uno le da pena orar por eso. No, hay gente que tiene sueños, quiere tener una profesión, quiere tener un vehículo en que transportarse, quiere viajar, hay tantas cosas que de pronto el Señor quiere hacer. Y algo que, donde quiero corroborar que lo que estoy diciendo es cierto, es que Jesús se encontraba eso está narrado allí en el capítulo, si no estoy mal, 3 de Juan. Se habla del primer milagro creo que es el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Es el primer milagro que se registra de Jesús, y dice que él se encontraba en una ciudad que se llamaba Caná. ¿Sí? Caná. Y lo invitaron a una fiesta. ¿Los cristianos pueden ir a fiestas? No, eso es un pecado. Bien, entonces, y estaban en una boda. Bien. Y sucede que se acabó el vino. ¿Los cristianos pueden tomar vino? No, eso es un pecado. No se pueden emborrachar, pilas. No estoy aquí dando licencia de nada. Y faltó el vino. Normalmente en esas fiestas el mejor vino se daba al principio. Y después ahí salía el Sansón, el más malito. Sí, ya salía el más malito, el sinsano, ese salía ahí de última. El moscato pasito, sí, es el más ordinario, salía después. Pero el mejor vino, ¿verdad? El mejor de todos, el Rioja, salía primero. Pero se acabó el vino y María, la madre de Jesús, se preocupa. Dice, uy, se acabó el vino, se acabó la fiesta. Y María se preocupa, va y le dice a Jesús, y Jesús en un primer momento como que dio a entender que no le importaba eso. Sin embargo, María, que lo conocía, le dice, hagan lo que Jesús les diga. Le dice a los hombres que estaban allí, y Jesús manda a llenar 6 tinajas que eran de agua, las manda a llenar y que las convierte en vino. Y dicen que este vino era mejor que el primero que habían dado. Lógico, era un vino que lo había hecho Dios mismo, Jesús mismo. Y dio del mejor vino para que esa fiesta siguiera. Por eso es que yo les digo, el Señor también le preocupan ese tipo de cosas. ¿Físicamente? Sí. Para que no nos las piquemos de tan súper espirituales. Que Dios no se preocupa de eso, sí. Y podemos orarle por esos sueños. Obviamente si están dentro de la voluntad de Dios, si no, pues no los dará, es algo obvio. Porque si eso que estás deseando te va a alejar de Dios, pues ten la seguridad que posiblemente el Señor pondrá en ti algún tropiezo para no dártelo. De eso estoy convencido. ¿Bien? Entonces nosotros también estamos llamados a orar. Cuando un hermano dice, ay, yo quiero, no sé, es que quiero entrar a la universidad, hay que orar por esas cosas. Y es bonito ver cuando el Señor también actúa en eso, ¿verdad?
Entonces, ¿estamos llamados a imitar su generosidad? Sí. Yo les digo una cosa, otra vez les repito, y la misma pregunta que hice al principio, si usted pudiera recoger emocional, espiritual, intelectual, físicamente, todas las bendiciones que Dios le ha dado generosamente en su vida, ¿en dónde podría llenarlas? Perdón, colocarlas. Por eso es que, hermanos, yo les digo una cosa, cuando uno ve la generosidad de Dios, esa generosidad me llama a ser agradecido. A ser agradecido. Yo por eso, esas personas que se quejan tanto, yo digo, esta gente no ha visto la generosidad de Dios, no la ha podido entender, porque tal vez en su corazón egoísta o de avaricia o codicia quieren más. Entonces, como quieren más, como dice Proverbios, nunca se cansa el ojo de ver ni el corazón de desear. Nunca. Y por eso es que se quejan. Van para el cielo, pero van llorando. Se quejan, no pueden ver cómo Dios generosamente les da vida cada día, les da unos hijos que ver y que abrazar, a un esposo, a una esposa, al cual estar con ella, amarla, decirle mi amor, tengo a alguien a mi lado que me acompaña, una mamá o un papá que están preocupados por mí, comida, ahí está el juguito, cuántas cosas el Señor te da diariamente y sobre todo desde el principio. Te dejó tu palabra generosamente, bien grande que sí es, cuando la meditas más grande se hace. Entonces, sin duda, un corazón que no entiende la generosidad de Dios no es agradecido, vive quejándose. Y también ese tipo de corazón que no es generoso, igualmente tampoco es generoso. Si usted no agradece y no ve la generosidad de Dios, muy difícil que usted sea generoso con los demás. Siempre va a decir, va a estar con esa mano aquí diciendo, yo quisiera ayudar, pero no, es que no me alcanza. Ahí está. No ha visto, no ha probado la generosidad de Dios. De verdad, de verdad. Si usted quiere recibir bendiciones, abra la mano. Porque el que abre la mano da. Pero como le queda abierta, cache, recibe. Recibe. Pues si usted tiene la mano cerrada y no da, tenga la seguridad que cerrada tampoco va a recibir. Amén. Eso es cierto. Eso es una realidad. Esto no es evangelio de la prosperidad ni los estoy motivando. No, la palabra de Dios dice allí en 2 Corintios 9, conforme a lo que tú siembras, eso es lo que recibes. Así, de fácil. Hermanos, ¿estamos dispuestos a imitar a Jesús en su generosidad? Ese es el reto para hoy. ¿Estamos dispuestos a dar de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestros dones espirituales? ¿Estamos dispuestos? Espero que sí. Y que lo hagamos con alegría, como dice 2 Corintios 9:7, que lo hagamos con gozo, no por obligación, sino con gozo. Oiga, qué chévere ayudarle a esta persona que estaba necesitada. Qué rico, qué bueno es. Hermanos, si Jesús lo dio todo, aquí estamos nosotros llamados a hacer, a darlo todo. Recuerden que nosotros no somos dueños de lo que tenemos, somos mayordomos. Y el Señor un día nos vamos a tener que rendir cuentas de eso que nos dio y qué hicimos con eso que nos dio para bendecir la vida de otros. Recuérdenlo. Voy a hacer unas preguntas. Voy a pedir, esto no tiene nada de súper espiritual, pero cierra tus ojos y piensa en esto. Primera pregunta. ¿Estoy reflejando la generosidad de Cristo con las personas que me rodean? En todas las áreas. ¿Estoy reflejando la generosidad de Cristo con las personas que me rodean? Segundo, ¿hay alguien a quien pueda demostrar generosidad esta semana? Piensa en una persona que hoy puedes tú decir, voy a ser generoso esa semana con ella. Ora por esa persona y actúa. Actúa. Tal vez necesite una persona un consejo o necesite una ayuda económica. Yo no sé cuál será. Y por último, ¿cómo puedo ser más generoso con lo que Dios me ha dado? Señor, gracias. Gracias de nuevo por tu generosidad, la cual hemos sentido en nuestra vida, la cual hemos sentido también en esta iglesia, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas
grandemente en nuestras vidas para que podamos bendecir a otros. Señor, recuérdanos cada día que lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Y que tú nos lo has dado para que podamos darlo a otros. Señor, que tengamos un corazón generoso, que nos duela el dolor del otro, que nos preocupemos cuando alguien tiene necesidades básicas en su vida y nosotros tenemos con qué ayudarle. Cuando tú sabes, Señor, que hay personas que están muriendo espiritualmente y aunque yo los veo, me hago el loco, Señor. Ayúdame a predicarles el Evangelio, a mostrarles las riquezas de tu gloria, Señor, a través de tu precioso mensaje de salvación. Que te podamos imitar, Señor, en esta generosidad. Amén. Nelson